Tu papá no se ve, es que para ver si está, apuntando. La cámara. Ah, ya está, hijito, gracias. Ahí no se ha parado, ¿qué pasó? A ver, se ha parado este video. Ahí se ha parado, dice su pantalla. A ver, un ratito, el internet porque esté lento. A ver, es que siga dando clic. Cartero, está ese cartero que alguien no es ese. ¿sí? Ahí, ya. que Ya siga está. dando clic, por favor. Ahí, ya. Artrosis, ese es. Ahí Ya, está. ese. Ya. Sí, ese es el tema. Ya, gracias. Ahí está. Desde ahí empieza. Gracias. Ahí, ya está. Ya, hijito, gracias. Ya, gracias. Ok. Buenas tardes, compañeros, compañeras. Quiero saber primero si mi audio está bien y están viendo en la pantalla lo que artrosis, ¿sí? Sí, se ve. Sí, doctor, sí, se ve. Ya, muy bien. Entonces vamos a dar inicio al tema. Estábamos hablando de mano. Cuando hemos hablado de artritis reumática, hemos parado ahí en manos y hemos dado el tema de artritis reumática para que ustedes sepan qué es la artritis reumática. Ya nunca más digan que es idiopático, que no se sabe qué es. Ya sabemos qué es. Ahora, el problema es curar el problema a nivel de genética, ¿no? Ahí está el problema. Entonces, ya tenemos mucha luz sobre la artritis reumatoide en manos, que es donde más se presenta, ¿no? La artritis reumática es el primer lugar que en frecuencia son las manos, y para esto también tiene sus articulaciones, como hemos visto. La articulación metacarpofalángica e interfalángica proximal son los sitios de más preferencia en la mano, y la muñeca, ¿no? La muñeca. Entonces, ya artritis reumática ya lo sabemos en manos. Entonces, cuando tengamos esto, vamos a saber que es bilateral, ustedes ya saben, es autoinmune, que las infecciones son las que pueden predisponer a que desencadene la artritis reumática, pero no son las causantes de la artritis, sino que ya está con una falla genética para hacer una enfermedad autoinmune en el organismo. Entonces, el otro tema de manos es artrosis. La artrosis de las manos también es un tema importante, no tan frecuente, depende de la actividad laboral del paciente. Entonces puede ser artrosis, que es diferente, van a ver ustedes artritis completamente diferente. Entonces nunca confundamos una artritis reumática, por ejemplo, con una artrosis. Que la artritis reumática puede ir al final en su etapa de crónica, puede ir a una artrosis, va a ir a una artrosis, pero en su etapa final de la artritis reumática. En cambio, la artrosis empieza en articulación puede estar bien la articulación y va a empezar al desgaste. Entonces, eso es importante que hagan una diferencia entre ustedes. Aquí vamos un rato. Esta. Bien, entonces las artrosis más frecuentes en el organismo son en la cadera y en la rodilla, pero también, como decíamos, la mano es una de las articulaciones que puede tener principalmente, miren acá la diferencia, en las articulaciones interfalángicas distales. ¿Listo? Entonces, cuando vean alteraciones en las articulaciones interfalángicas distales, es que está espérenme, no están viéndome la pantalla, sí que se ha accesado. Listo, a ver. Dejar de compartir este programa. Sin querer lo has puesto, deja un ratito. Estaba llamándome. Yo lo estoy llamando.
Ya. Muy bien. Entonces, disculpen, ha habido un pequeño problema aquí con la pantalla. Pero ahora me escuchan, ¿no es cierto? Por favor, eso me van a decir rápidamente si es que se corta algo. Muy bien, seguimos entonces. Decíamos la artrosis, la definición entonces de artrosis es una patología articular donde se pierde el cartílago hialino de esta articulación y comienza una neoformación de hueso como producto de la pérdida del cartílago hialino de la articulación. Entonces, aquí tenemos que repasar los componentes de una articulación. Los componentes de una articulación inicialmente justamente es el cartílago hialino articular. Ese es el cartílago que yo digo es como una porcelana fina que no tiene una sola línea, es de más. Es completamente homogénea para que la articulación se mueva sin ninguna alteración. Entonces, cuando empieza la pérdida del cartílago articular, empiezan a producirse baches, como los baches del asfalto. En el asfalto, ¿no es cierto?, tenemos baches, huecos se forman. Igual se forma en la articulación ante la pérdida del cartílago hialino. Y esta pérdida puede ser completa del cartílago y ya vamos a tener tejido óseo en el fondo de esa pérdida, ¿no es cierto? Cuanto más profunda es la pérdida, más grave es la artrosis. Y de acuerdo a eso también vamos a irle dando grados a los desgastes, a las artrosis que vamos a ver en las articulaciones. Entonces, es muy importante el concepto porque entonces la artrosis es la pérdida del cartílago hialino de la articulación. Otra cosa, artritis reumática que hemos dicho que es la inflamación autoinmune de la membrana sinovial. Es otro el nivel de la lesión en la articulación. La membrana sinovial es otro componente de una articulación. Está también la cápsula y los ligamentos que están protegiendo o manteniendo la articulación. Y el líquido sinovial, ¿no? El líquido sinovial muy importante en el metabolismo, en la alimentación que tiene que tener el cartílago hialino. Entonces ahora vamos a justamente hablar sobre estos dos problemas nuevos que sabemos de la artrosis, ¿ya? Entonces, la artrosis ese es el problema, el cartílago articular. Miren ustedes, esta es una foto de un cadáver que ya estaba con artrosis. Observen ustedes que acá cómo hay un crecimiento de osteofitos, se llama, ese es el hueso, una formación de hueso. Estos detalles acá de la articulación de la rodilla, por ejemplo, el fémur, los cóndilos, miren los cóndilos ya deslustrados, ya no ese brillo blanquecino, nacarado de la articulación, sino estos huecos ya que estamos viendo acá, estas grietas acá en el cartílago articular y esta neoformación de hueso alrededor de esto. Los meniscos vienen completamente calcificados, el ligamento cruzado anterior calcificado también acá. Entonces, ese desgaste va a ocasionar todo este fenómeno de neoformación de hueso y desgaste del cartílago articular. Ese es el problema. Entonces, ahí ya empezamos a hablar sobre los grados de desgaste que va a tener la articulación y de acuerdo a eso le vamos a dar el grado 1, 2, 3 o 4, ¿ya? Pero esto es lo que ocurre en una artrosis. Completamente diferente a algo que es una artritis reumática, por ejemplo, que hemos hablado que es diferente, ¿no? Bien. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un repasito de lo que es el cartílago articular. Tan actualmente de moda, ¿no? Todo el mundo habla de colágenos, que es el mejor para la articulación, que su cartílago se va a regenerar con colágeno, todo eso. Tenemos mucha información del colágeno, por ejemplo, ácido hialurónico, todo, pero nosotros científicamente tenemos que entender qué es el cartílago articular.
Entonces el cartílago articular, para empezar, son células del cartílago que se llaman los condrocitos. Los condrocitos son las células que conforman el cartílago. Son responsables de la formación de las fibras de colágeno. Miren, estos condrocitos son los que van a formar las fibras de colágeno, que son proteínas, y proteoglicanos, proteínas unidas a glucosados, esos son los proteoglicanos, y la red de proteoglicanos en asociación con el colágeno forman la matriz hidrofílica del cartílago articular, la cual imparte la forma, tamaño y elasticidad al cartílago articular. Bien, miren entonces, el cartílago articular, para empezar, no tiene circulación propia. Ese es un gran defecto de nuestro cartílago. No tiene circulación propia. Entonces se nutre por el mecanismo físico de imbibición. O sea, de los tejidos vecinos va a captar los nutrientes, y el líquido sinovial es primordial para la nutrición del cartílago articular. Ya, aquí ya estamos haciendo dos aseveraciones que antes no lo sabíamos, ¿no? Que el líquido sinovial es el responsable de la alimentación del cartílago, y los tejidos vecinos van a nutrir algunos metabolitos para regenerar cartílago articular, pero no tiene circulación propia. Bien, entonces el cartílago, vemos aquí la matriz del cartílago, está conformada por esta matriz de proteoglicanos, más o menos el 15%, fibras de colágeno el 10%, y es el colágeno 2 el que está en la articulación, por si acaso, y agua. Miren, agua es lo que más hay, lo que más tiene el cartílago. Ahí alguna vez decía algún paciente, yo no una vez, muchas veces me dicen, doctor, mis rodillas se me han secado, ya no puedo mover, por esto me duele y quiero que me ponga otra vez líquido a mis rodillas. Tienen todas las razones los pacientes sin saber la composición química del cartílago, pero realmente cuando existe una lesión cartilaginosa, cuando no hay buena nutrición, el cartílago se deshidrata, o sea, bota agua. Por eso hay esa inflamación en la articulación, que se hincha a veces la articulación, pero es una inflamación no igual al de la artritis reumática. La artritis reumática tiene otro tipo de inflamación, ya hemos dicho, porque inflama la membrana sinovial, que es otra cosa, la que elabora el líquido sinovial. Imagínense, mucho más grave la cosa. Entonces, acá, en la matriz, los proteoglicanos, las fibras de colágeno, esto es importante, tener en cuenta el agua como componente principal. Los proteoglicanos, en la otra parte, están en un 5% dispersos en las plantas regeneradoras para la producción de bloques componentes de cartílago. Entonces, estos glicanos son los que están conformados por el ácido hialurónico. Entonces, vamos a ver, miren. Aquí vemos las propiedades del cartílago. Un aspecto, no tiene membrana sinovial. El cartílago no está cubierto por membrana sinovial. La membrana sinovial está en otro nivel. Entonces, una de las cosas importantes. Distribuye y amortigua la carga. Por ejemplo, el menisco, los meniscos diremos, porque son dos en la rodilla, son los que amortiguan los golpes o el peso que tenemos del fémur y a la tibia. Justamente el mayor peso que soportamos es en este nivel de las rodillas. Entonces, ahí estos meniscos son cartílagos hialinos que ya están amortiguando el peso de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, estos meniscos distribuyen la carga del peso y de acuerdo a eso van también teniendo sus problemas con los años, ¿no? Permite, como les decía, el movimiento de la articulación sin ninguna fricción, sin ninguna interrupción. Entonces es tan finito que empieza a actuar sin ningún tope, nada que haya, y en ese momento la articulación está sana, normal, no hay ningún problema. Pero apenas existen unas grietas
por más mínimas que sean, ya va a empezar el problema del movimiento, ¿no? Ahí va a empezar a doler y a la articulación cada vez más y más y más de acuerdo a la pérdida del cartílago. Se regenera a través del mismo cartílago, o sea, del mismo condrocito es el que va a regenerar normalmente los cartílagos nuevos. Entonces, si hay una muerte del cartílago articular, ya es más difícil la regeneración, mucho más lenta, y lógicamente el paciente va a tener un largo tiempo para recuperarse, y eso no le da porque el paciente sigue activo, sigue jugando, sigue caminando mucho, va a seguir desgastando su articulación. ¿Se dan cuenta? Entonces, enseguida vamos a llegar a las etiologías nuevas que tenemos de la artrosis. Otra de las propiedades del cartílago es que tiene una gran resistencia a las fuerzas de carga, a la tracción y compresión. Miren, un cartílago no es un tejido normal así, que cualquiera, porque un tejido normal cualquiera, como es el hueso que es tan duro, el hueso inmediatamente que tiene descargas en un nivel más fuerte, empieza a deformarse el hueso, imagínense, empieza a deformarse completamente y tiene ese problema. En cambio, el cartílago no sufre esta deformación porque tiene esa resistencia y tiene esa elasticidad. Y esto que ya hemos dicho, tiene la capacidad de mantener una superficie lisa, tersa, brillante y suave y que no tiene ninguna interferencia en su movimiento. Los componentes entonces son los colágenos, proteoglicanos y condrocitos. Miren, entonces cuando hablamos acá en artrosis, y esto también quiero que tengan en cuenta, ¿no? Porque mucho se habla de células madre, ¿no? A ver, ustedes algo saben de células madre, a ver qué tanto hablan, y ustedes van a aplicar células madre. Ahora el fisioterapeuta ya está aplicando células madre en problemas. A ver, algo saben de células madre, a ver, ¿alguien puede decirme algo? A ver, la compañera Sursi, Stephanie. Doctor, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Qué sabes de las células madre? Que son células capaces de convertirse en cualquier otra, por eso son importantes. Ya. Que pueden... Esas son las células totipotenciales que son los fibroblastos. Ya eso que tú dices también son como células madre, pero esas células tienen un otro camino, diríamos, para convertirse en otras células, ¿no? Esas células son las totipotenciales, diríamos, se pueden convertir en células cardíacas, células del hígado, hepatocitos, células del cartílago, células del hueso, osteocitos. Entonces, todo eso es posible gracias a esas células fibroblastos. Pero en este momento, hablando de cartílago articular, el condrocito es la célula madre del cartílago articular. Entonces, cuando ustedes hablen de regenerar artrosis y vamos a aplicar células madre, van a decirnos en este momento al paciente, le voy a aplicar células madres para regenerar su desgaste que tiene de su articulación. El paciente entonces, sí, células madre, sí, eso es bueno. Entonces, ¿qué células madre tienen que tener ustedes? Condrocitos de banco de hueso, no banco de cartílago, ¿no? Donde guardan las células madres, en este caso del cartílago. Entonces, la célula madre, por eso en este caso, es el condrocito. ¿Listo? Cuando ustedes apliquen célula madre para una artrosis, van a aplicar condrocitos atenuados de laboratorio, ¿no? Eso es lo que va a regenerar el cartílago. Si le aplican factores de crecimiento, por ejemplo, ¿qué son los factores de crecimiento también? Que aplican también a veces en estos problemas. ¿Qué son los factores de crecimiento? A ver, ¿quién sabe? Los factores de crecimiento son las plaquetas, miren, otras células, ¿no es cierto? Las plaquetas son las células de la sangre, porque tenemos glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas.
Esas plaquetas son las células que sirven para regenerar y que pueden ayudar también en el desgaste de la artrosis. Miren, pero otra cosa, ¿no? Porque las plaquetas tienen otro tipo de funcionamiento, otro tipo de metabolismo, no igual a las de las células madre de los condrocitos en este caso. Miren cómo hoy día están aprendiendo dos cosas bien importantes que usted se ha visto en algunos centros de fisioterapia, se aplican células madres, se aplican factores de crecimiento, todo. Entonces, ahí es otra cosa. Para células madre tienes que tener un banco de células madre de condrocitos, de cartílagos, para colocar en la articulación y que se genere ese cartílago que está muerto, ¿no es cierto? Que para regenerar que tape esos huecos que hemos dicho que deja la artrosis. Entonces, eso. Ahora, los factores de crecimiento van a ayudar a que estos componentes, como son los colágenos, los proteoglicanos, formen cartílago más rápido, porque esa es su función de las plaquetas, plaquetas que obtenemos de la sangre. Al centrifugar la sangre, tenemos que centrifugar la sangre y sacar las plaquetas solamente para utilizar en estos casos. Miren, completamente diferente, ¿no? Dos cosas que siempre hablan la gente, dicen, me han colocado células madre, me han colocado factores de crecimiento y nada. Entonces, vemos ahora de acuerdo a estos componentes, ¿qué son esos componentes que hemos hablado? Especialmente las células madre, ustedes tienen que ubicarse qué son. Bien, entonces acá tenemos una imagen de lo que es la composición del cartílago articular. Este es el condrocito con todos sus organelos intracelulares, ¿no? Donde tenemos las proteínas que están elaborando los condrocitos, que son los colágenos que vamos a necesitar, ¿no? Entonces, acá vean ustedes, el colágeno es esta parte así negrita que hace como entrelazamiento, el colágeno tipo 2. Conjuntamente con el agua, van a hacer este tipo de mallas, de redes, aquí en el cartílago, y el condrocito va a ser el que va a elaborar esos colágenos, esas mallas de colágeno que necesitamos, y la cantidad de proteoglicanos que van a hacer que esta malla sea bien tupida y logre conformar el cartílago articular. Miren, entonces, estos componentes bioquímicos son importantísimos para la formación del cartílago articular. Entonces, en la formación de los proteoglicanos se encuentra el ácido hialurónico, otro componente muy importante en la conformación del cartílago articular. Entonces, los condrocitos sintetizan el colágeno, el armazón estructural del cartílago, y los proteoglicanos hidrofílicos, los cuales interactúan con las fibras de colágeno para formar la matriz macromolecular hidratada del cartílago articular. Entonces, el agua y el ácido hialurónico son importantes para que esta matriz, para que este conjunto de colágeno y proteoglicanos sea una malla resistente y elástica y fuerte, y todo eso que hemos hablado de las propiedades del cartílago. Si es que no tiene la suficiente cantidad de colágeno, de ácido hialurónico, o el agua está en déficit, vamos a tener una matriz muy débil y una matriz vulnerable, y fácilmente va a lesionarse y perderse. ¿Bien? Miren cómo aquí ya le entendemos cuál es el problema de la artrosis. Entonces, lo que habíamos dicho, es avascular, no tiene circular, es aneural, no tienen fibras nerviosas en su interior, no tiene linfáticos, miren, y su muerte es casi sin reemplazo. Pero nosotros hemos visto que sí podemos reemplazarlo con células madre y con mismo injerto de cartílago del mismo paciente. Entonces, eso es posible. Y a veces hacemos una mezcla con factores de crecimiento, y esa mezcla de los dos colocamos en esos baches, así hablaremos, ¿no? En esos huecos que ha dejado la artrosis. Con eso vamos a rellenar y vamos a hacer una cirugía del cartílago. Miren, esa es la cirugía del cartílago. Y
una vez que esté rellenado, ahí eso tiene que tener vida. Eso es lo que ustedes van a hacer al hacer la fisioterapia, para que tenga una circulación extra, ¿no? Tienen, se nutren, hemos dicho, por imbibición, es el mecanismo físico que hace que los tejidos circundantes son los que van a darle esta circulación y estos metabolitos para regenerar el cartílago y el líquido sinovial. Entonces, ahora vamos a ver acá. Vamos a clasificar las artrosis en grados, a las artrosis primero primarias o antes llamadas idiopáticas, ¿no? Las artrosis primarias o idiopáticas. Luego las artrosis secundarias. Entonces, acá, dentro de las artrosis primarias o idiopáticas que decíamos, el primer término es la mala calidad del líquido sinovial. ¿Listo? Aquí el problema de la artrosis primaria, o sea, que se presente un desgaste de cartílago sin ninguna otra causa, así de pronto empieza a desgastarse, y generalmente es bilateral en los pacientes, y con una edad por encima de los 40 años ya empieza el desgaste y empieza el problema de la artrosis. Pero todos decíamos es idiopático porque no tiene circulación, porque no tiene inervación, por eso se desgasta más fácil y bueno, todos vamos a hacer artrosis. No es así, no todos hacemos artrosis, ¿no? Entonces, esto ha valido para que se investigue por qué hay estas artrosis primarias, y esta artrosis primaria entonces es principalmente por déficit, deficiencia, mala calidad del líquido sinovial. La primera cosa, miren, entonces la mala calidad del líquido sinovial está en que no le está dando buenos nutrientes como son esos proteoglicanos, el colágeno 2 y ¿qué más sería? El ácido hialurónico. Miren, entonces ahora justamente ya han debido escuchar hablar ustedes, se hacen inyecciones de ácido hialurónico y colágeno para poder regenerar y combatir la artrosis primaria. Porque ahí el problema primario es el líquido sinovial. ¿Listo? El líquido sinovial es el que no está en buena calidad, por eso es que se va a producir ese desgaste, esa pérdida del cartílago articular. ¿Listo? Ahí estamos entonces con una teoría nueva acerca y estamos infiltrando ácido hialurónico, colágenos en la articulación para evitar esa mala calidad y que el cartílago se nutra. Y entonces ya no va a morir el cartílago. Bien, esa es la explicación ahora de la artrosis primaria. La artrosis secundaria, como su nombre está indicado, ahí están todos los defectos que puede tener el problema en este caso las manos que hemos hablado. Una articulación que es la más frecuente para realizar artrosis es la articulación metacarpo, trapecio metacarpiana del dedo pulgar, ¿no? La trapecio metacarpiana del dedo pulgar es la única articulación en silla de montar que existe en nuestro cuerpo. Imagínense una silla de montar, ¿no? Cómo es el jinete, el caballo, cómo está la silla para montar al caballo, es exactamente igual la articulación metacarpo, trapecio, que está a nivel de la mano, ¿no? Esta articulación, debido a su gran movilidad que tiene el pulgar, va a hacer artrosis. Y eso se llama risartrosis. Van a tener ustedes pacientes con risartrosis. Risartrosis, a ver, no puedo escribir acá, con R-I-Z-O, risartrosis, risor. Esa articulación se llama así. Entonces, la risartrosis de la mano se debe al desgaste, a la artrosis de la articulación metacarpo trapecio metacarpiana del dedo pulgar. ¿Listo? Eso ustedes van a ver. Es muy invalidante, muy discapacitante esta artrosis de la mano. Tanto es así que ahora se está haciendo prótesis de esta articulación. Imagínense, tan pequeña esta articulación, pero ya en los casos muy severos de artrosis
donde hay mucha limitación de la mano, se hace prótesis de esta articulación. Entonces, cuando hablan de disartrosis, estamos hablando de articulación trapecio metacarpiano. No se olvide eso, ¿ya? Bien, entonces, en ese caso, por ejemplo, la actividad laboral va a hacer que hagan mucha carga sobre esta articulación, dependiendo de la actividad laboral que ejecuten, pueden hacer disartrosis. En la parte médica, por ejemplo, los cirujanos somos los que podemos hacer muchas disartrosis porque hacemos poco con las pinzas para las cirugías, hacer mucha atención. Justamente esa articulación es la que más funciona en cirugías, en la parte médica. Pero también hay en la parte de los mecánicos, en la parte también de otras actividades laborales donde la mano funciona mucho y tienen que hacer una presión. Ahí es donde también vamos a tener disartrosis en la mano, ¿ya? Entonces, secundario a esta actividad laboral sería esa secundaria. Pero también tenemos artrosis secundaria a artritis reumática, a artritis por gota, ¿no? Vamos a ver esas cosas que vamos a tener por problemas de gota, ácido úrico, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener artrosis de estas articulaciones, especialmente en la mano, en las articulaciones interfalángicas distales, ¿no? Entonces, la artrosis secundaria es por una u otra causa, no es la primaria por mala calidad de líquido sinovial, ¿ya? Entonces, así, a nivel de la cadera, que es una de las articulaciones que más tiene artrosis, es el labrum. Hay un segmento, cuando vayamos a una radiografía de la cadera, les voy a mostrar, este es el labrum. Ese labrum es el que se lesiona en la vida del niño o del adolescente, y ya la cabeza del fémur ya no está tan congruente, ya no está encajada como debía estar, así, en un círculo, en una esfera que se mueve solamente los movimientos que tenemos de la cadera y no exagera en ninguno de ellos, porque está bien circunscrito el movimiento que tiene la cabeza del fémur. Cuando se rompe ese labrum, se fractura, entonces la cabeza ya tiene un juego, como que se subluxa a un lado, y ese mecanismo de fricción que se produce de salir la cadera, de entrar, salir la cadera de su lugar, va a hacer artrosis de la cadera. Miren, esa es una nueva teoría también de artrosis de la cadera, que es una articulación muy frecuente y que, bueno, finalmente va a llegar a la prótesis, que es lo que más estamos haciendo ahora para solucionar las artrosis de cadera. Muy buena solución, muy buena. La prótesis es excelente, pero la prótesis es prótesis, ¿no? Cuesta mucho, en fin. Y si nosotros podemos evitarle esa lesión del labrum o curarle ese labrum cuando se haya roto, eso es lo ideal, ¿no? Vamos a hacer que no haga artrosis. Miren, qué interesante, ¿no? Esa es una nueva teoría también en las articulaciones grandes como la cadera. Entonces, la artrosis secundaria es por alguna otra causa. La sobrecarga de peso es una de las causantes también de artrosis secundaria. Todo nuestro peso está regulado, ya hemos dicho, desde la cabeza, la columna vertebral, hemos dicho cómo rebaja el peso a través de sus curvaturas fisiológicas que tiene y todo momento el ser humano se ha dedicado a que sea menor el peso que vayan a las extremidades inferiores, ¿no? Entonces el peso que vaya a la cadera, rodilla, tobillo sea mucho menor a través de las curvaturas fisiológicas de nuestra columna vertebral. Entonces, una y esa es. Pero la sobrecarga, cuando un paciente es obeso, sobrecarga mucho peso, tiene mucha desventaja y va a hacer artrosis a la larga, principalmente cadera o rodilla, ¿ya? Esa es una otra causa. Y aquí viene lo paradójico, ¿no? De lo que hablábamos varias veces. La sobrecarga ocupacional, que hemos dicho ya, del trabajo que hace uno, y la deportiva, ¿no? ¿Quién dijo que el deporte es salud? El licenciado Sucre, ¿no? Es el que dice cada rato, el deporte es salud.
que lleva la materia de fisioterapia en deporte. Efectivamente, no diríamos que es malo el deporte, pero el deporte extremo va a cobrar su factura a nivel de las articulaciones, ¿no? Esos pacientes que han sido deportistas muy de élite van a tener que sobrecargar mucho peso durante muchas horas, muchos días, muchos meses, años. Esos van a tener problemas de artrosis. El futbolista, por ejemplo, hace artrosis de rodillas. Lo que más hace artrosis de rodillas. Entonces, no es que va a tener salud completa. Por eso también tiene su tiempo de jugador para el fútbol, no es permanente, ¿no? Porque ya más de 38, 40 años, ya prácticamente el desgaste es muy grande y va a ir directo a la prótesis de rodilla del paciente, del jugador. Por eso es que se cuidan, ya no hacen más sobrecarga los futbolistas y bueno, y se retiran, ¿no? Entonces, el deporte extremo, las gimnastas, ustedes me preguntarán, ¿cómo, qué tal hacen entonces? Ahora, al menos que hacen esos movimientos, que han ya los arcos de movimiento normales que conocemos. Un gimnasta de élite los ha pulverizado, ¿no? Hace el doble, el triple de movimiento que normalmente nosotros conocemos. Eso porque ha logrado entrenar sus músculos para poder llevar la articulación realmente más de lo que pensábamos que podía ser. Entonces, todo eso es secundario a una, en este caso deportiva, el deporte, que va a ser artrosis el paciente. Y aquí también tenemos otra vez hablando de posturas, ¿no? Las posturas, hemos dicho, nosotros somos los fisioterapeutas los que más se encarga de corregir posturas. Las malas posturas nunca son buenas. Entonces, esto también aquí vale, ¿no? Las malas posturas van a condicionar a artrosis. Y aquí viene lo que todos tenemos alguna vez en la vida, ¿no? Traumatismos. Los traumas siempre hay que curarlo en lo mejor posible, en la manera mejor. Para cuando se fracturan todos los huesos, hay que tratar de alinearlos como son, como eran, bien alineados para que no tengan esos desniveles, nada, y porque a la larga van a ser artrosis por el desnivel que tiene, ¿no? Enfermedades metabólicas. Las enfermedades metabólicas, hemos dicho, ¿no? La artritis reumática, la artritis gotosa y las artritis por sobrepeso también, que podrían ser algo metabólicas. Vamos a tener igual un desgaste secundario de la articulación. Y aquí estamos hablando de las enfermedades autoinmunes, como el reumatismo, que va a desencadenar finalmente una artrosis 4º grado directamente. Y aquí viene lo más interesante. Miren, las alteraciones biomecánicas. Las alteraciones biomecánicas actualmente son las más importantes que nosotros podemos corregir y vamos a evitarle artrosis al paciente. Las fuerzas biomecánicas, por eso la materia de biomecánica es sumamente importante, pero una biomecánica aplicada a la fisioterapia, ¿no es cierto? Porque podemos hablar también de una biomecánica de ingeniería, y que es más para cuerpos inertes, cuerpos que no se mueven, ¿no? Entonces, esa ingeniería está bien para los constructores, pero para nosotros no, porque nosotros somos una máquina permanentemente en movimiento. Entonces, esa máquina permanente en movimiento es diferente a una estructura que está estática, que está en una sola posición. En fin, muchos datos que no son como las del cuerpo humano. Entonces, la biomecánica humana es muy importante para que nosotros logremos corregir justamente estas alteraciones biomecánicas para evitar la artrosis del paciente. Por ejemplo, y vamos a hablar de estas enfermedades con detalle. En la cadera tenemos la coxa valga, coxa vara. La coxa valga, cuando el ángulo de inclinación es por encima de 130 grados. La coxa vara, cuando el ángulo de inclinación es por debajo de 120 grados. Entonces,
Esas alteraciones biomecánicas de la angulación de la cabeza del fémur van a ser los causantes de una artrosis temprana de la cadera. Temprana. Si tiene ese tipo de alteraciones biomecánicas por las fuerzas que están desencadenadas y en los lugares donde no debe estar la fuerza para esa articulación. Entonces, estas alteraciones biomecánicas son las que nosotros más vamos a prevenir, como por ejemplo el genu valgo, genu varo, ¿no? el pie equino. Muchas alteraciones hay biomecánicas que vamos a hablar en su momento y vamos a decir esto, ¿qué hacemos? Entonces, cuando hay esta coxabara, ¿qué se hace? Cuando hay esta coxabara, ¿qué se hace? Genu valgo, genu varo, ¿qué se hace? Entonces, ahí vamos a nosotros a estudiar cómo podemos cambiar la dirección de las fuerzas que están mal, anómalas, y vamos a nivelar como deben ser, y ahí le vamos a evitar una artrosis secundaria. Miren, importante, ¿no? Bien, entonces, miren, varias causas hemos visto, pero básicamente las artrosis se clasifican en primarias y secundarias. Eso es lo más importante. Bien, ¿qué es lo que principalmente da la artrosis? Como que primer punto, primera cosa que da es dolor. El dolor que es a veces muy suave, ¿no? Solamente cuando uno camina mucho, alguna cosa así se da cuenta. Bueno, he caminado harto y por eso me duelen mis tobillos, mis rodillas, mis caderas. Uno le echa la culpa a eso, ¿no? Me está doliendo eso, pero ¿por qué he caminado? Pero ese dolor cada vez se va a incrementar más y más. Y principalmente, vean ustedes, por eso aquí está la imagen de unas escaleras, cuando uno sube y baja gradas. Cuando uno sube y baja gradas y el dolor es más fuerte, hay problema de articulación. Tiene que haber algo en la articulación, por eso está doliendo, ¿no? Entonces ya ahí tenemos que ir inmediatamente, tenemos que hacer todos los exámenes, ver qué es una artrosis primaria o es una artrosis secundaria. Así que ahí nosotros vamos a tener que actuar muy, muy tempranamente cuando el dolor ahí es articular. Importantísimo entonces hacer un examen y determinar el dolor. Luego vamos a tener una atrofia muscular por el dolor, obviamente. El paciente ya no quiere subir mucha grada, entonces ya evita, ya también evita caminar mucho porque ya no le duele, ya cuando no camina mucho está bien. Entonces todo se produce una atrofia muscular que es también contraproducente para la artrosis. Luego tenemos la alteración de la movilidad, los arcos de movimiento ya no son los normales. Vamos a tener una limitación en la movilidad de los arcos articulares. Eso es lo que hay en ese momento. Sí, les va a servir la goniometría que tanto les gusta a ustedes, tanto les gusta medir los ángulos. Ahora, aquí tenemos que ver si están normales o no están normales cuando estamos sospechando artrosis. ¿Miren? Luego ya va a haber seguramente deformación de la articulación y claudicación. Miren, ya, o sea, la cojera, ¿no? Empieza a coger. Estamos hablando más de artrosis de miembros inferiores, donde más tenemos los problemas. Pero como decíamos, también en la mano hay, en el hombro hay, en el codo puede haber, pero mucho más infrecuente, muy poco, menos cantidad. Entonces, más o menos hemos hecho un cuadrito, he hecho aquí un cuadrito para ver, miren, tenemos en edades incluso entre 18 y 24 años, hay una cantidad de 1.6% más de artrosis en la mano, en el pie 2.8%, en la 25 a 34 años, en la mano un poco mayor, 3.4%, en el pie sube a 7% ya. De 35 a 44, 14%, 14% en la mano, 14% en el pie, y en la rodilla empieza la rodilla. Miren, de 35 años para adelante ya empieza artrosis en la rodilla. De 45 a 54, mucho más tenemos en la mano, en el pie, en rodilla ya empieza a subir el nivel. Entre 55 y 64 el nivel de mano sube mucho más, en pie también sube al 36%, en rodilla mucho mayor, ya cadera empieza también a tener su problema en esta edad, y 65, 74 años prácticamente ya todo está muy subido a nivel de
mano, pie, rodilla y cadera. Miren, entonces, esto es importante ver para que, según los años, la cadera y la rodilla, por el peso que soportan, por todo esto, van a ser siempre artrosis, ¿no? Van a tener un grado de artrosis por el tiempo, por los años. Entonces, nosotros para hacer un diagnóstico del grado de artrosis, el dolor hemos dicho que va a ser suave primero. Entonces, cuando está suave, es también un grado 1, pero ¿qué vemos en la radiografía? La radiografía va a ser una de las cosas más importantes que vamos a hacer primero, luego la tomografía, finalmente la resonancia magnética y los análisis de sangre que van dependiendo del problema que estamos sospechando, ¿no es cierto? Eso ya mucho va a depender de la patología y eso va a ser de acuerdo a artrosis primaria o artrosis secundaria. Esto es importante. Entonces, la radiografía, ¿qué vamos a ver en la radiografía? Miren, en la radiografía vamos a ver aquí está un cuadrito de la radiografía, miren. Miren ustedes, ya aquí hay un pequeño desprendimiento de cartílago acá. La disminución de la articulación femoro-tibial, en este caso, es el de la rodilla, es determinante. Esto es lo primero que se produce, una disminución de la altura de la articulación, el espacio articular, se reduce el dolor del paciente, se reduce y existen una serie de interlíneas que aquí decimos, se está logrando como calcificar la parte del cartílago distal y ahí eso decimos, sí, está haciendo ya un halo blanquecino ahí en el cartílago. Eso quiere decir que ya está en artrosis grado 1 y está haciendo ya desgaste de la articulación. Y tomográficamente aún es más, se puede ver mucho más detalle, especialmente del cartílago. Entonces podemos ver este tipo de desprendimiento que en este caso hay en el cóndilo lateral, ¿no? Un desprendimiento del cartílago articular. Ahí. Entonces, vamos a ver. Esto es lo que nosotros vemos. Miren, la articulación tiene un espacio. En el primer grado, la articulación se empieza a disminuir despacio, casi empieza a chocar hueso con hueso. ¿Por qué? Porque está perdiéndose cartílago articular. Así de sencillo, ¿no? Hemos dicho, eso es artrosis, es desgaste, está perdiendo artículo. Entonces, al perder ese cartílago, los huesos se van a lograr a unir más, ¿no es cierto? Y obviamente, la fricción entre hueso y hueso no es igual cuando está el cartílago ahí como protegiendo esto. Cuando ya no hay cartílago, ¿qué es esto? Miren, esto que está de celeste es el cartílago articular. A medida que se va disminuyendo, va cayendo, entonces va a disminuir. Este es el detalle importante cuando hablamos de artrosis 1, que es el grado donde es ideal encontrar al paciente y podemos hacer mucho con fisioterapia, ¿no? Entonces, acá vamos a tener ese desgaste. En el grado 2 ya tenemos cambios a nivel del cartílago articular. Lo que decíamos, los pequeños baches ya van apareciendo tanto en el componente superior y en el inferior de la articulación, supra e infraarticulares, ¿no? Entonces la articulación de arriba se va desgastando, la de abajo también se va desgastando, especialmente en el punto de más descarga. En la cadera, este polo superior es el que más descarga presenta siempre. Entonces, ese es el nivel también donde tenemos esta pérdida de cartílago articular. Miren, pérdida de cartílago, y se va haciendo ya el bache. Ese es el grado 2. Y histológicamente, vamos a ver, el primer grado, ¿se acuerdan? ¿Cómo estaba ese cartílago? A ver, vamos a volver a ver para que miren cómo estaba ese grado. Estaba todavía bien, solo había disminución, porque se estaba perdiendo, pero no daba todavía una luz muy grande de que esa pérdida no estaba haciendo todavía baches. Pero cuando ya vemos el grado 2, ya hay un deslustramiento, se ha deslustrado esta brillantez del cartílago
y ya empiezan los baches. Miren, y empieza a ponerse grietas acá, y el cartílago es que se está perdiendo en gran cantidad. Ese es el grado 2 de la artrosis. Y el grado 3, miren, ya no hay casi cartílago en los segmentos y se ve el hueso por dentro. ¿Están viendo el hueso? Miren, así se ve la articulación. Entonces, hasta el grado 2, que todavía el cartílago estaba ahí, podemos pelear con fisioterapia. ¿Ya? Vamos a pelearla. Entonces, ahí ahora ya tiene muchas cosas nuevas, como hemos hablado, células madre, factores de crecimiento, para evitar ese desgaste y regenerar ese cartílago, ¿no? Entonces, ahí estamos. Pero grado 3, así como está en este caso, ya algo ya no van a regenerar, ni con cirugía regenera el cartílago. Y ahí es solamente ya prótesis. Entonces, el grado 3 y el grado 4, vamos a ver, y ya no hay cartílago. Así está, peladito el hueso, no ya está aquí. Ya no hay cartílago. Entonces, en este caso ya no hay articulación, ya prácticamente no hay espacio articular. Se ha unido el fémur con el acetábulo, en este caso, la cadera, y eso solamente es prótesis. Y duele a morir. Y se tranca la cadera, no se mueve porque ya no hay ese cartílago que está todo liso, ¿no? Brillante, para que se mueva la articulación sin ningún obstáculo. En este caso ya no, está completo, sin cartílago y es hueso con hueso. Esa articulación ya no se mueve, se tranca y el dolor es muy, muy intenso. Entonces es el grado 4 de artrosis. Miren, esos grados son importantes para nosotros y dónde podemos actuar, por qué podemos actuar en esos grados. Aquí vemos una radiografía, por ejemplo, miren, es una rodilla, una artrosis, aquí es una neoformación de los osteofitos, pero este lado interno, el componente interno o medial de la rodilla, es el que está con artrosis severa, grado 4. Este cóndilo externo no está tan artrósico, pero sí tiene lo que les decía, tiene ya ese halo blanquecino que está empezando ya la muerte del cartílago articular ahí, y por eso, y ahí va a morir, se va a volver así, el despacho se va a cesar prácticamente, ¿no? Como en este caso. Entonces, este caso se va a producir una artrosis por genu barro. Miren, es secundario a genu barro. Si hubiésemos corregido el barro de niño a este paciente, no hubiese tenido esto. O sea, ahí está ahora la fisioterapia en etapa profiláctica. Miren, la fisioterapia en profilaxis nunca había, ¿no? La fisioterapia está al último, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer, que haga fisioterapia a ver si algo pasa con eso. Así era. En cambio ahora aquí, porque decimos, este genu barro ha producido una artrosis que ahora ya solo con prótesis se va a solucionar, pero si yo lo hubiese visto de genu barro de niño, lo hubiese tratado y esto no hubiese hecho esta artrosis. Bien, la importancia que va a tener la fisioterapia. Entonces, cuando operamos una cadera así, encontramos así encuentro yo la cadera. Todo desgasta, ya sus baches, ya no hay cartílago, todo perdido el cartílago. Igual en el acetábulo, perdido el cartílago. Y bueno, es una artrosis grado 4 que solamente es prótesis, ¿no? Hay que cambiarle esa cabeza y el acetábulo. Entonces, cuando estamos en un grado 1 o grado 2, así de lesión de cartílago, es donde nosotros tenemos que hacer el diagnóstico de artrosis. Pero lo primero, artrosis primaria o secundaria. Eso es bien importante. De acuerdo a eso va a ser el tratamiento también. Como les decía, las artrosis secundarias son muchas, variadas. La artrosis primaria ya no, ya tenemos cosas bien específicas como la mala calidad del líquido sinovial, el labrum de la cadera, en el caso de la cadera, el labrum del hombro, en el caso del hombro, son determinantes, o los genus barro, genu valgo de la rodilla también va a ser determinante para la producción de la artrosis.
Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer, ¿qué es nuestra premisa? Regenerar el cartílago. ¿Cómo hacerlo? Ahí tenemos nuestros medios. Bien, ya no, hemos dicho, no hablo de tratamientos. Ahí el tratamiento está para otra cátedra, que tiene que ser la artrosis en el grado 1 o grado 2, que vamos a poder hacer, tratamiento de fisio. A ver, ¿qué hacemos? Entonces, aquí la gran pregunta es para ustedes. Los ejercicios como caminar mucho, o caminar para que eso se mueva y no se desgaste más, así hablan, ¿no? Los que no saben de artrosis. ¿Y sería bueno el caminar para el paciente en caso de artrosis? Si no, No, muy bien, pero ¿por qué? porque ya se está desgastando y mientras más camine más va. Muy bien, es hasta de lógica, ¿no? Pero cuando sabes qué pasa con la artrosis, pero si no sabes, no va a decir, sí, más bien tiene que andar, ahí va a mover, va a evitar que se desgaste más, que su cartílago, su cadera se una. Si no mueve, se va a unir, no, es que el mecanismo de artrosis es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, el ejercicio para el paciente artrósico está bien. ¿Tiene que hacer algún tipo de cinesioterapia? A ver. ¿O no? Muy bien. A ver, ¿qué dice? Están ahora activos. Está bien, me gusta eso que hablen. A ver. Otra compañera, que es la compañera Vega, está a la misma. A ver. Sí, señor, puede hacer ejercicio, pero sin descarga de peso. Sin descarga de peso. Por ejemplo, natación, ¿puedo hacer, doctor? Sí, señor, tiene que hacer natación. Le va a ayudar mucho porque no hay descarga de peso. ¿Ejercicios aeróbicos sin descarga de peso? Sí, puede hacerlos. Tiene que hacerlos. Eso más bien le va a ayudar mucho. Y si ahí le ayudamos con células madres, células factores de crecimiento más, mejor. ¿No? Es mejor, va a nutrir mejor, va a ser, pero no tiene que haber descarga de peso. Entonces, la pregunta, ¿la bicicleta estacionaria estaría indicada para un paciente con artrosis? Sí, ¿no es cierto? Sí, señor. Esa es la bicicleta que va a estar justamente el paciente con artrosis, porque no hay descarga de peso. Va a ser un ejercicio libre, ¿no? Sin descarga de peso de la articulación de cadera, rodilla o tobillo, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante que ustedes tomen en cuenta para poder hacer sus indicaciones y lo que van a planificar para un paciente con artrosis, ¿no? Y aquí vemos todo esto, justamente está dentro de lo que hemos hablado, la parte de medicación, todo eso, cosa a cargo del médico. Le diría, hay muchos medicamentos ahora para prevenir la artrosis, ¿no? Hay bastantes medicamentos. Entonces se van a usar, según el paciente va a estar usando algo, nosotros tenemos que ayudar con fisioterapia que ya sabemos qué es, ¿no? Que cómo vamos a hacer, qué tipo de ejercicios, y si le ayudamos con algunas inyecciones intraarticulares, mejor todavía, o podemos hacer una terapia con el médico tratante, decir, doctor, le filtraremos esto y yo le hago después la fisio, va a ser bueno, perfecto, ¿no? Entonces hacen una terapia mixta. Y ahí existen estos medicamentos, ¿no? Como son para la artrosis, la glucosamina, extracto de cartílago, inyecciones intraarticulares. Esto es el ácido hialurónico y colágenos que estamos infiltrando, ¿no? En la artrosis moderada podemos hacer esto y fisioterapia. La grave, ya grado 3, 4, prótesis, no hay otra cosa, cirugía, ¿no? Cirugía. No tenemos esto, ya no hay otra cosa que cirugía. Entonces, acá, todas estas medidas profilácticas, todo lo que están aquí en estas diapositivas, son cuando diagnosticamos una artrosis
o tenemos algún defecto biomecánico, ¿ya? Biomecánico. Si es una coxavalga, por ejemplo, que tiene el paciente, entonces vamos a nosotros tratar de corregir. Si es niño, vamos a tratar de corregir y va a cambiar el ángulo si le hacemos una buena fisioterapia con los músculos varizantes en este caso, porque es valgo su cadera. Entonces vamos a tratar de mejorar eso y si mejoramos ese valgo, excelente, ¿no? Vamos a evitarle la artrosis. Entonces, para eso va a tener que hacer muchos ejercicios para los músculos varizantes de la cadera. Entonces, miren, entonces ahí ya vamos a ver de acuerdo al diagnóstico de artrosis secundaria que tenga, ¿no? Entonces ahí las medidas profilácticas van en ese sentido. No es mover por mover, ¿no? Sino con alguna finalidad. Algo tenemos que buscar. Entonces aquí tenemos este concepto muy lindo de la filosofía. La vida es movimiento, el movimiento es vida. No hay movimiento sin articulaciones. No existe articulaciones sin cartílago. Y diría aquí, y no existen articulaciones sin músculos, sin músculos. Los músculos son fundamentales en la articulación. Bien, entonces, miren, ha sido una clase así cortita nomás, pero yo creo que les ha llegado a ustedes, a los que realmente les gusta la materia, que ya no van a hablar que artrosis igual que artritis, no, nada de eso, ¿no es cierto? Cada cosa tiene su lugar.